A nivel mundial, estamos viviendo una de las peores pandemias que ponen en riesgo la vida, los hábitos, comodidades y comportamiento social de la humanidad del siglo XXI. El 31 de diciembre de 2019 fue notificado por primera vez en China el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19. A partir de ese día, la humanidad no sabía que iba a cambiar el mundo, sobre todo la vida en particular de familias y personas, ya que esta enfermedad empezó a representar el fallecimiento súbito de humanos que tenían una esperanza de vida mayor. Pero hoy, todas esas esperanzas son devastadas por este verdugo implacable e inconsciente. Este presente es un trabajo escolar el cual está dirigido con mucho respeto para aquellas personas que han perdido a algún ser querido, algún familiar por causa del coronavirus. A nombre de todo mi equipo les mandamos un fuerte abrazo lleno de mucho cariño y energía. Y es que si perder a una persona de nuestra vida de manera natural ya es doloroso en sí, ahora perderlo de manera súbita, sin podernos despedir, sin poder decir un te quiero, es aún más doloroso y complicado el proceso de duelo, ya que cuando se den circunstancias traumáticas, las fases de duelo suelen alargarse por más tiempo, e incluso en algunas personas ocurre un bloqueo de duelo provocando un duelo patológico, debido a que esa despedida con nuestro ser querido queda pendiente o inconclusa, generando en estas personas diferentes problemas. Por ejemplo, prácticamente nada las satisface, no tienen ganas de hacer las actividades que anteriormente les generaba placer, su atención disminuye y no logran adaptarse a la vida actual. Permanecen en un estado depresivo por mucho más tiempo que el esperado. Es por eso que hemos decidido realizar este video con el objetivo de ayudarte a iniciar con el proceso de duelo. Si bien no será nada fácil, considero que vale la pena hacerlo. Aquí te mostraremos qué es el duelo, cada una de sus etapas, en qué consisten, cómo se llaman y también te daremos unos tips para cómo sentirte mejor y te presentaremos un caso real donde un hijo ha perdido a su madre a causa de COVID-19. Mis compañeros Daisy, Cruz y yo, Axa, te invitamos a que nos acompañes hasta el final del video y que nos ayudes a compartir para que personas que están pasando por esta situación les ayude de algo a aliviar su dolor. Antes de iniciar con las fases de duelo, te mostramos una tabla con las estadísticas que hasta el día de hoy competen a las personas que han sido contagiadas, las que se han recuperado y desafortunada y tristemente han fallecido por COVID-19 en México. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, estas son las cifras en la Ciudad de México de coronavirus. Casos confirmados 1.041.875, defunciones 101.676, recuperados 779.104. Por fortuna también tenemos que durante las últimas 24 horas hubo personas atrás del padecimiento, mientras que otro 1.274.000 han salido negativos durante la prueba. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Por lo tanto, haremos un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Por supuesto, hay pérdidas con mayor importancia que otras, y por lo tanto sentiríamos su duelo con mayor intensidad. La teoría más conocida sobre el duelo es de E. Kubler-Ross, que en el año 1969 escribió su libro sobre la muerte y los moribundos. Este es un libro mapa sobre las reacciones frente a las pérdidas, que se describen como 5 fases del dolor: la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Este mapa no debe de confundirse con la realidad, pero de cierta forma ayuda a comprender lo que la persona en esta situación está viviendo, aunque hay que aclarar que cada persona siente y expresa de manera personal la experiencia del duelo. No entramos ni salimos de cada etapa concreta de una forma lineal. Podemos atravesar una, luego otra y luego retornar a la primera. Las etapas descritas por Kubler-Ross son mecanismos de defensa psicológicas que ayudan a sobrellevar el dolor emocional ante una enfermedad mortal o ante el proceso de duelo de una persona o un ser querido, pero también se podría hablar de cualquier pérdida como un divorcio, la pérdida del trabajo, la jubilación, etc. Las 5 fases del dolor, según E. Kubler-Ross,
La primera fase es la negación. La negación es una reacción donde la persona se siente paralizada, se refugia de esta manera en la insensibilidad emocional. No significa que la persona crea que el ser querido no ha muerto, sino que la persona no puede comprender esta realidad. La negación es más parecida a un estado de incredulidad. Tu mente lo escucha, pero no acaba de creérselo. Es una realidad excesiva para la psique. Lo sabes, pero no puedes elaborar los sentimientos asociados ante una experiencia tan difícil. En el caso de la muerte de un familiar, la persona no quiere aceptar esta separación y piensa que en cualquier momento él o ella volverá a reanudar la relación. En el libro La muerte y los moribundos explica cómo en un estudio de 200 pacientes entrevistados que se les había diagnosticado una enfermedad mortal, reaccionaron diciendo, no, yo no, no puede ser verdad. Generalmente, la negación es una defensa provisional y pronto será sustituida por una aceptación parcial, con lo que afronta la muerte, pero todavía conserva la esperanza. Esta etapa de duelo nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. En ella, el mundo se torna absurdo y opresivo. La vida no tiene sentido. Estamos conmocionados y negamos los hechos. Nos volvemos insensibles. Nos preguntamos cómo podemos seguir adelante. La negación y la conmoción nos ayudan a afrontar la situación y a sobrevivir. La negación nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. Hay alivio en ella. Es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. La fase número 2 se llama fase de la ira. Esta no siempre aparece, pero cuando lo hace suele ser después de la negación, porque surge la pregunta de ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces, la persona se enfada con el personal sanitario, se queja continuamente con quien sea, y la familia que les visita es recibida con poco entusiasmo, con lo que tal vez el encuentro se convierte en algo violento. Luego responden con dolor, culpabilidad o vergüenza. Eluden las visitas y responsabilizan a alguien más, lo cual solo sirve para aumentar la incomodidad y disgusto. Lo importante es no considerar el enojo de la persona como algo personal, porque el origen del enfado tiene poco que ver con las personas que se convierten en blanco de sus iras. La persona en esta fase se manifiesta de muchas formas. Ira contra el ser querido por no haberse cuidado mejor, o ira contra nosotros por no haber cuidado mejor a él. La ira no tiene por qué ser lógica ni válida. Podemos estar enfadados por no haber visto que esto iba a pasar, y cuando lo vemos, porque no se puede hacer nada para evitarlo. Debajo de la ira anida el dolor. Es natural sentirse desamparado y abandonado, pero vivimos en una sociedad que teme la ira. La gente a menudo nos dice que nuestra ira es desproporcionada, inapropiada o inoportuna. Pero por ahora, tu cometido es respetar tu ira permitiéndote estar enfadado. Grita si necesitas hacerlo. Busca un lugar apartado y desahógate. La ira es algo a lo que te aferras y te conecta con los demás. La ira no hay que juzgarla ni darle un significado especial. Es una reacción natural contra la injusticia de una pérdida. Fase 3. Negociación o pacto. Aquí la persona, después del enojo, comienza a aceptar la pérdida y a su vez hace pactos como para sobrellevar la situación. Normalmente estos pactos van dirigidos hacia Dios. Y normalmente nos decimos, bueno, acepté que mi familiar ya falleció, así que te prometo ser una mejor persona, que voy a cambiar, etcétera, etcétera. Pero a su vez, esta negociación va acompañada de sentimientos de culpa. Normalmente cuando perdemos a algún familiar que falleció por enfermedad, nos culpamos. Decimos, bueno, es que yo pude haber hecho más, por mi culpa no se recuperó, por mi culpa no está aquí conmigo, etcétera, etcétera. Así que en esta fase nosotros hacemos como cualquier cosa para no pactar con este dolor, o sea, como sobrellevarlo y no estancarnos ahí en ese dolor. En otros casos, la negociación puede llevar a un estado de pérdida a otro. Y también existen infinidad de ejemplos ante este tema. Ahora sí que los más sonados o los más escuchados son Dios, no te la lleves. Dios, si no te la llevas y la dejas aquí, te prometo que voy a seguir con ella, voy a estar más al pendiente de esta persona, no la dejaré sola en ningún momento, etcétera, etcétera. Aunque también existen los ojalá, así como el ojalá no se hubiera ido esta persona de mi lado, ojalá esta persona siga aquí conmigo, ojalá esto sea solo una pesadilla y al despertar
pueda verla aquí a mi lado otra vez. Y muchas veces esas son fantasías. Y esas fantasías de que esa persona siga aquí con nosotros, en realidad solo nos ayudan a neutralizar ese dolor ante esta etapa. En general, en esta etapa también nosotros nos podemos quedar sentados mirando al vacío, sin ganas de hacer absolutamente nada, pero al final nosotros solo vamos a buscar en esta etapa negociar para que este dolor sea menos. Fase 4, depresión. En esta etapa es importante comprender que esta depresión no es un síntoma de salud mental, simplemente es una respuesta que tenemos que ir procesando y que va conforme a la pérdida que acabamos de tener. También a su vez, esta etapa nos lleva a hacer como un inventario de la pérdida y así poco a poco ir escalando hasta reconstruirnos desde los cimientos. Kubler-Ross nos habla de dos tipos de depresión. Una es la reactiva y otra es la preparatoria. La reactiva tiene que ver con situaciones específicas que lleva el enfermo. Es decir, esta tiene que ver con situaciones o problemas con la familia, con amistades, etc. Mientras que la preparatoria es un instrumento para prepararse ante la pérdida inminente de su mundo. En la reactiva, nosotros podemos solucionarlo hablando, ahora sí que buscando soluciones para dicha situación. Mientras que en la preparatoria, nosotros tenemos que dejar que el paciente fluya, que nos diga todo lo que siente, todo, obviamente sin juzgarlo ni nada por el estilo. Muchas veces también en la etapa de depresión, nosotros sentimos que esta etapa va a durar literalmente para siempre, nos sentimos estancados, queremos salir ya de esto. Incluso muchas veces aparece la sensación de vacío y va avanzando poco a poco a algo más profundo. En algunas ocasiones en esta etapa puede haber situaciones en las que, o más bien días, en las que te sientes como más o menos estable. Pero al final de cuentas es un día de tantos. Es un gran proceso al final de cuentas. Y es muy importante, como ya mencioné, que no lo tomemos como un estado de salud mental. Simplemente es algo que es un proceso que tenemos que llevar poco a poco. Y de igual forma, ante esta situación, es muy importante acudir a un psicólogo, porque muchas veces habemos personas que que dejamos que las cosas fluyan, que decimos, no, nos queremos hacer los fuertes más que nada, pero al final todos necesitamos ayuda en este caso, para que igual el proceso no sea más lento y vaya más rápido, por así decirlo. Al final, en este proceso aprendemos que a medida que nos vamos curando poco a poco, vamos aprendiendo quiénes somos nosotros, pero lo más importante, quién era nuestro ser querido, cómo era nuestro ser querido. Y también algo que nos ayuda mucho es recordarlo con mucho cariño. Y por último tenemos la fase 5, que es la fase de la aceptación. En esta etapa tenemos que aceptar la realidad. Aceptamos que la persona ya no está con nosotros físicamente. Es una realidad que nos va a costar mucho trabajo, pero al final entendemos que es una realidad que vamos a llevar y que va a estar permanentemente. Es algo que no nos va a gustar, no nos vamos a acoplar ante esta realidad, pero al final nosotros aprendemos a vivir con ella. En la aceptación encontramos también que lleva un sentimiento de calma asociado con la comprensión. Es decir, esto nos puede llevar a que al final los humanos tenemos que pasar por ese proceso y muchas veces las personas nos sentimos comprendidas cuando platicamos esto con otra persona que pasó por la misma situación y canalizamos poco a poco igual nuestras vivencias junto con las de otra persona y eso también nos ayuda mucho para ir superando y logrando que este
esta partida al final sí nos va a seguir doliendo, va a ser como una llaga, pero que al final, en esta etapa de la aceptación, no te quiero decir que te va a dejar de doler, que vas a olvidar a la persona, porque eso nunca va a pasar. Pero sí te puedo decir que poco a poco vas a entender que esa persona puede que esté ya en un lugar mejor, pero siempre va a estar ahí contigo al final de cuentas. Siempre te va a estar cuidando. Y que sí, tienes que pasar por estas etapas, por estos procesos, pero al final es una realidad que tú tienes que entender, tienes que aprender a vivir con esta realidad. Y solo vivir de esos bonitos recuerdos con esa persona. Hola, ¿qué tal? A continuación veremos lo que es un caso real de un paciente que desafortunadamente tuvo la pérdida de un familiar, el cual asiste a consulta. Es un masculino de 45 años. Él manifiesta que algunos de sus síntomas es que tiene gran tristeza, que no tiene deseos de hacer nada y que bueno, en ocasiones piensa que hay como una realidad alterna, lo cual nos puede hablar de una posible psicosis. Este paciente acude a esta consulta, acude a este caso real que vamos a examinar y vamos a escuchar un poco de lo que él manifiesta para poder entender el contexto y poder de ahí tomar algunos elementos para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por este proceso y darles algunos consejos que muy posiblemente puedan ayudarte con esta pérdida, sin también tomar en cuenta que posiblemente no te estés dando cuenta, pero en este video te puedas dar la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico y reconocer que posiblemente estés viviendo un proceso de duelo patológico o estés en el proceso, ¿verdad? Pero siempre es importante que te des la oportunidad de asistir a una terapia con un especialista. Vamos a escuchar a continuación las palabras de este paciente. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues decidimos darle lectura a la entrevista de nuestro paciente para cuidar el anonimato de él, que muy amablemente nos dio su permiso para poder exponer su caso y así poder ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación y puedan identificar algunos procesos de duelo que pueda ser que no hayas todavía identificado y que a su vez también no hayas que te encuentres atrapado en uno de ellos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de leer textual lo que él nos manifestó en la entrevista y voy a tratar de ponerle pues la emoción que él muy bien. También quiero aclarar que este trabajo es un homenaje para todas las personas que desgraciadamente han perdido la vida con esta pandemia y también un fuerte abrazo y cálido para todos los familiares que han tenido que pasar por este desafortunado hecho. Nuestra única intención, aparte de ser un trabajo escolar, es que tú encuentres una alternativa para poder vivir tu duelo de una manera más fluida y entonces puedas seguir adelante. Dice y cita nuestro paciente: cuando empecé a escuchar las noticias acerca de esta nueva enfermedad COVID-19, parecía algo fantasioso, ya que había empezado en un lugar muy lejano, creo que China. Hubo un momento donde no sabía de dónde venía, pero al pasar de los meses y escuchar las noticias, me empecé a enterar que llegó a Asia, a Europa y avanzó hasta América Latina. En marzo del año en curso, escuché el primer caso en el país. Inmediatamente mi primer pensamiento fue que iba a morir, ya que tengo dos niños pequeños, uno de 7 y uno de 4. Así que me resguardé lo mejor que pude, como lo decían las autoridades. Con mi madre me hablaba casi a diario
para saber si había algunos síntomas, ya que ellos viven con mi hermana y mi sobrina y no recibían visitas, ya que ellas eran las que salían por los insumos. En agosto, cuando el semáforo empezó a cambiar, ellos decidieron salir a la ciudad de Oaxaca para ir a ver a un familiar que estaba enfermo ya de mucho tiempo de una enfermedad renal. Mamá le manifestó a mi padre que tenía miedo, pero mi padre le dijo y le aseguró que no había problema, que la enfermedad ya había cedido un poco y que se iban a cuidar. Así que fueron a la ciudad de Oaxaca. Cuando ellos regresaron, mi madre ya presentaba algunos síntomas de gripa. Tenía escurrimiento, dolor de garganta y tenía una fuerte tos. Pasó una semana y ella, como acostumbraba a sanarse ella sola, no tomó ningún medicamento y hasta ese momento decidió ir al doctor, lo cual le recetó solamente lo que está dentro de los protocolos, paracetamol me parece, y otros medicamentos que no recuerdo. Para la siguiente semana, desafortunadamente, ya estábamos entrando al hospital del Iste de Zaragoza. Yo la ingresé. La ayudé a cambiarse para ponerse la bata. Le pusieron los medicamentos y inmediatamente los indicadores de oxígeno subieron. Pero también a su vez, mi madre me dijo que ahí la iban a matar. Yo le contesté, discúlpame, mamá, pero es todo lo que puedo hacer, ya no puedo hacer más. Y ella asintió con la cabeza y dijo que sí. Fue la última vez que la vi. Posteriormente a eso, alguien se tenía que quedar en el hospital, pero entonces mi padre, mi hermana, mis sobrinos y un hijo mayor de 20 años que tengo se hicieron la prueba. Posteriormente, a los 3 días, les informaron que habían salido positivos mi padre, mi hijo y mi hermana, lo cual me ponía en una posición donde solamente era yo el que estuviera en el hospital. Así que como pude, conseguí unas cobijas, cartón y me puse en un lugar en las bancas. En ese lugar había mucha incertidumbre y mucho hermetismo, ya que hay como muy poca comunicación. No sabía a dónde dirigirme, ya que los pacientes de COVID los tienen aislados en una sala de urgencias. Cuando estaba yo en el patio, escuchaba que hablaban a los familiares por una bocina en las madrugadas. De repente entraba alguien a esa puerta, pasaban unos minutos y salía llorando y gritando al patio. Su familiar había fallecido. En el tiempo que estuve, muchas veces tuve miedo de que me hablaran en la noche y escuchar el nombre de mi madre. Así que muchas veces me mantuve despierto con esta sensación de no querer que me hablaran. Pero a la semana, desgraciadamente, por esa bocina, escuché el nombre de mi madre. Me acerqué a la puerta, me acerqué a donde te atienden y me dijeron que era yo de ella. Les contesté que su hijo. En ese momento me dijeron, le tengo que informar que su familiar ha sido intubado. Posiblemente la próxima vez que le hablemos no será para buenas noticias. Así que avísele a sus familiares, esténse pendientes. En ese momento me salí al patio y en el lugar donde tenía mis cobijas me tapé completamente con ellas y me puse a llorar.
Mamá estaba en peligro y no podía hacer nada. Ni mis más mejores buenas acciones que había hecho, ni por más que había tenido en este tiempo tener contacto con un poder divino, podían ayudar. Así que posteriormente, un fin de semana, el 12 de septiembre, mi hija me reveló para que pudiera yo irme hacia. En el camino, el Popocatépetl me quedaba de frente y vi que había unos rayos. Ya era noche y pensé que entonces mi madre me estaba mandando un mensaje. Llegué a casa, me bañé, cené y me dormí. Más o menos eran como 9:30 de la noche. En ese momento me quedé dormido y más o menos como a las 11:30 de la noche sonó mi teléfono. Era mi hija y estaba llorando. Ya no le pregunté nada. Sentí que un frío me recorría por toda la espalda. Ese de que cuando te agarran como en una mentira o corres un gran peligro. Así que traté de llegar lo más rápido al hospital. Cuando crucé la puerta me encontré con mi hija y solamente me dijo que su abuela había muerto. No lo podía creer. Mi madre ya no estaba, no la había visto, pero ellos aseguraban que ella había muerto. Yo me tuve que hacer cargo de todo el papeleo y me tuve que hacer cargo de identificar el cuerpo y todo eso. Pero todavía mi mente me decía que no era cierto lo que estaba pasando, ya que mi padre, mi hijo y mi hermana estaban viviendo su cuarentena. El funeral fue muy rápido, 4 o 5 horas, y de ahí nos fuimos al crematorio. El ataúd estaba emplayado, no la pudimos ver. Cuando la llevamos al crematorio, como yo es el que había hecho los documentos, me entregaron una caja y me dijeron que eso era mi madre. Y hoy, al tiempo, aquí estoy. No sé qué me golpeó. A veces paso por el hospital y tengo la idea de verla por las ventanas. O a veces pienso que la voy a ver caminando o que voy a agarrar el teléfono y le voy a poder marcar como antes. Yo sé que estoy mal, por eso precisamente estoy aquí, para ver si me pueden ayudar. Fin de la entrevista. Pues bien, amigos, este es parte textual de cómo él manifestó su entrevista. Más adelante te daremos algunos tips que nosotros te recomendamos para que puedas hacer un poco más pasadero los procesos de duelo según el autor. Pero a su vez también te vuelvo a repetir, asiste con un especialista, con un terapeuta. Él te va a acompañar en este proceso de duelo. Vamos con mis compañeros. Gracias. Muchos pensamos que no necesitamos ayuda para salir de esta situación, que el tiempo sanará las heridas, pero esto no es así. Busca ayuda, acepta ayuda. Si bien el duelo es algo que ocurre de manera natural, dependerá de la reacción que tomes y de cómo gestiones este acontecimiento. Este puede acabar siendo un duelo normal o por lo contrario puede generar un duelo patológico. Si tienes la oportunidad de asistir con un psicólogo, no lo dudes, será de gran importancia que te ayudes de esta manera. Si no tienes la posibilidad, puedes realizar varios ejercicios que te ayudarán a pasar de mejor manera el duelo. Por ejemplo, puedes realizar una historia que vaya desde que conociste a esa persona y todos los momentos agradables y no tan agradables que viviste junto a ella. Tal vez puedas prender una vela, dejar volar un globo, dejar un barquito a la orilla de un río. Otro tip, puedes hacer una carta
y ahí decirle todo lo que te faltó decirle a esa persona, lo que es para ti, lo que aprendiste de él, qué es lo que nunca olvidarás. Di todo lo que sientas, di lo que quieras hasta que tengas suficiente y guárdala, porque seguramente esa carta no será la única que escribas. Realiza las cartas que consideres necesarias. Por otro lado, puedes realizar diferentes rituales, tal vez orar a quien sea quien tú creas. Aunque por el momento seguimos en confinamiento, puedes realizar un velorio virtual. Puedes construir un álbum de fotografías y por la parte de atrás escribir una anécdota de lo que pasó en esa ocasión. Reúnete con personas que tuvieron en común y cuéntense anécdotas, rían, lloren. Recuerda que también todos ellos perdieron a ese amigo o a ese familiar. De esta manera, poco a poco te ayudará a ir sanando esa herida. Busca comunicarte con alguien que sea de tu confianza. No te aísles y expresa lo que necesites. No estás solo.